esta justamente como cuento desafío a aquellas de la vida que antes de que aporte bajo una universidad en cobertura más tan diversas por las espectadoras o bajo digamos, también la posibilidad de seguro por veo una calidad de tal constante laboral estamos pueda el deseo de que las tareas formal que permitan bueno, esto era un poco lo que estaba de algunas de las prácticas que hemos llevado adelante. Hemos lo que he estado varias veces la compatibilidad del trabajo que había detectado Muchísimas gracias, señora Cross. De verdad que, bueno, sé que lo dije en las anteriores, para ver de que ha estado súper interesante el panel. Ver la experiencia argentina con una visión tan abierta, una visión muy integradora, muy inclusiva, y ver de alguna manera también el impacto positivo que tiene todo esto en la dinámica de un país, pues obviamente nos lleva a un momento, no va a ser necesariamente aquí, pero creo que sí se genera una semilla donde se siembra una reflexión de que vale mucho la pena tener políticas verdaderamente que brinden oportunidades para mejorar la vida de todas las personas. Las que llegan y encuentran en el país de destino una oportunidad para mejorar su vida, y al mismo tiempo tienen la oportunidad ellas de facilitar a la población local, a la población de destino, pues también la posibilidad de que gestionen ellas mejoras de condiciones laborales, económicas y sociales. Me quedo en la reflexión con un punto que mencionaba la señora Cross del beneficio de que el tema de cuidados se vea realmente resuelto, idealmente con parte de las soluciones pensadas y facilitadas por el gobierno. Y es que cuando vemos el tema de cuidados de alguna manera resuelto en nuestro hogar, estamos en mayor capacidad de ser productivos, en mayor capacidad de dar nuestro mejor potencial. Cuando esa situación no está necesariamente resuelta, entonces indudablemente nuestra capacidad de tomar decisiones, de entregar nuestro tiempo total a la dinámica productiva se ve obviamente impactado. Entonces, verlo desde el punto de vista económico tal vez podría facilitar sobre todo movilizar de parte del sector privado, de los empleadores, por parte de los hacedores de política pública, que comencemos a pensar en el tema de cuidados como una estrategia incluso que no solamente resuelve la pobreza, sino que también tiene un impacto psicológico importante en el bienestar de la población. Surgieron muchas cosas interesantes. Yo sé que vamos un poco demorados de tiempo, y hay algunas preguntas que han sido depositadas bueno, en el chat, principalmente del seminario. Voy a colocar dos preguntas que ya vienen dirigidas para no agotar más tiempo de nuestro panel, y vemos posteriormente si alguna persona de las presentes tiene otras preguntas. La primera pregunta va dirigida a Larra, mi colega, y dice lo siguiente: ¿se cuenta con investigaciones que den cuenta de las contribuciones socioeconómicas de los trabajadores migrantes del cuidado
tanto en los países de origen como de destino? Si existen, ¿podrían comentar algunos de los resultados? Inténtalo, a ver. No se escucha. Sí, la verdad que existen algunos esfuerzos, pero menos de los que nos gustaría. De hecho, tenemos el reto de cuantificar los aportes. Se ha hecho un gran esfuerzo en los países de la región en cuantificar el valor del trabajo de cuidados no remunerado y de hacerlo visible a través de cuentas satélites. Sin embargo, recién estamos entendiendo cómo se integra el sector de los cuidados a partir de las definiciones de las que hemos hablado, y necesitamos empezar primero a poder medir cuál es el peso del sector cuidados remunerados en la economía, para después poder caer a pensar, a dimensionar y medir cuál es el aporte de las personas y particularmente de las mujeres migrantes en este ámbito. Es un desafío que tenemos que desde OIT estamos trabajando, y esperamos en los próximos meses, años, tener más información al respecto, pero tanto en el ámbito de la investigación con respecto a los cuidados como respecto a las migraciones, yo creo que tenemos un déficit importante de información cuantitativa. Ahí Iván nos explicaba también que ha habido que recurrir a estrategias creativas para poder acceder a registros cuando esos registros no están tan a la mano, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que tenemos ese desafío que esperamos poder abordar exitosamente. Gracias, Lara. La segunda pregunta está dirigida a Iván y dice lo siguiente. Me parece interesante la propuesta de esta narrativa integradora que representas con la idea de nuevos bogotanos. En este sentido, nos gustaría saber cómo los bogotanos nativos asumieron esta narrativa y cuál es el costo social y económico de los nuevos bogotanos en salud y educación. Vale, no, estoy acostumbradísimo. Las comunidades de acogida siempre van a manifestar incomodidades frente a procesos migratorios. Es una realidad y no se esconde. Pero cuando tú abordas con un nombre diferente la propuesta, el cambio en los talleres que hicimos de política pública fue diferente. La comunidad de acogida, ¿cómo así que él va a ser un nuevo bogotano? Es decir, mira, él aporta en salud, mira los indicadores que tienen. Entonces, un poco el ejercicio ha sido no solo lo narrativo, sino definitivamente mostrarle los beneficios tangibles. Si las comunidades de acogida no tienen data, es muy probable que el nuevo bogotano no funcione. Entonces, siempre va acompañado el eslogan, la palabra, la narrativa, del dato y la evidencia empírica. Y para eso hay que trabajar, para eso hay que ir a buscarlos. Los datos no están encima, los datos hay que ir a buscarlos y mirar el documento como tal. ¿Qué les recomiendo? El Banco de la República Colombiano puede medir la recaudación de IVA, que es el impuesto de valor adquirido de consumo, digamos, y aumentó en unas cifras exorbitantes porque tenemos más población. A ti te cobran por consumir una bebida, por un alimento, por una factura, entonces se incrementó el IVA. Declaraciones de renta, o sea, lo que tú pagas cuando has recibido ingresos al año, se aumentó también en registros de ciudadanos extranjeros porque se abrió la posibilidad del registro único tributario, entonces se aumentó la recaudación por declaración de renta. Registros únicos tributarios se aumentaron, entonces uno llegaba a las reuniones, hablaba a los nuevos bogotanos y soltaba inmediatamente la data. Eso es uno. Lo otro, trabajar con medios, autoridades migratorias, entidades de seguridad. Los medios, los periodistas normalmente titularizan con formas amarillistas muy peligrosas. Debo reconocer que los medios tienen un poder inmenso y a nivel digital arrollador. Entonces, para nosotros, por ejemplo, la alcaldesa, cuando encontraba algún delito, evitaba decir migrante y el origen de la nacionalidad. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de decir que una persona violentó a una mujer y es argentino? O sea, no es necesario. El delito en sí mismo de esa persona debe ser condenable. Entonces, un poco esa es la narrativa. Y con los organismos de seguridad encontramos que la formación y sensibilización de funcionarios y de organismos de seguridad en particular debe ser más fuerte porque son quienes controlan en la calle el delito, el ingreso al país con las autoridades migratorias, y hay una predisposición
frente a los migrantes. Eso es una realidad. Entonces hay una visión de control, de securitización, de castigo, y eso no es fácil, eso no va a cambiar en un año, ¿no? Nosotros vamos lento, pero seguro. Y ya hay una canción de Jorge Drexler que se llama Movimiento, y ahí dice que somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Yo le pido acá a alguien que levante la mano, ¿de dónde son sus padres? ¿De dónde son sus abuelos? ¿De dónde son sus tíos? ¿De dónde? Empiezas a encontrar que hay un balance, ¿no? Como que dices, ah, sí, mi abuelo es de tal región de Dominicana, mi tío es no sé qué, pero claro, hay países que tienen una connotación un poco más interna. Pero un poco para decirte y responderle a quien hace la pregunta amablemente, si no se cambian las narrativas, es probable que nos vayamos a ir a un choque mucho más rápido. La política nuestra se llama acogida, inclusión y desarrollo. Desde el nombre de la política ya cambió, acogemos, incluimos, hacemos rediseño estatal para incluirlos y luego generamos desarrollo con esa población. Entonces un poco todo va atado, pero sí hay que hacer otras cosas adicionales. Claro que sí. Bueno, antes de ver si hay alguna pregunta en el público, resalto dos elementos importantes que han salido de las últimas participaciones. Lo primero es la importancia de tener datos o de recoger datos, no solamente a través de encuestas, sino también, como lo presentaba Iván, con registros administrativos que traten de destacar el valor agregado, el aporte a la economía que representan las personas migrantes. Yo creo que es un dato, y nosotros que estamos vinculados al mundo laboral desde la OIT, que nos resulta como que bastante relevante. Bueno, las personas migrantes, si trabajan, si hacen compras, necesariamente generan un aporte a la economía. Pero esto es fácil de contrarrestar por parte, ¿verdad?, de personas que no necesariamente tienen una visión integradora, con lo cual obviamente poner datos sobre la mesa que promuevan la discusión o la búsqueda de soluciones, pues facilita muchísimo cambiar esa narrativa y ver el lado positivo. Lo segundo que quería comentar es que repensar las políticas con la compatibilidad, como lo mencionaba la señora Cross, creo que es un tema pendiente. Se toman decisiones a veces desde los países que no necesariamente tienen una visión integral del impacto que pueden tener y las consecuencias que pueden tener cuando no son vistas de forma holística. Y aquí me refiero específicamente en el tema de protección social, que genera el hecho de que los sistemas no sean compatibles, que una persona, por ejemplo, que se encuentre vinculado al sistema subsidiado, que accede a una serie de beneficios subsidiados también, como el gas, la luz, de alguna manera resuelven un problema a esa persona que se ve vinculado a un sistema subsidiado. Pero cuando esa persona pasa a un régimen contributivo con un salario, aunque sea mínimo, pierde los beneficios del subsidiado. ¿Qué produce esto? Que las personas prefieran quedarse entonces fuera del sistema contributivo y quedarse en un bucle de informalidad laboral. ¿Cuáles son las consecuencias de la informalidad laboral? Son innumerables, comenzando por el tema de la protección social y el hecho de la cobertura que tendrá esa persona cuando finalice su vida laboral activa. Entonces, claro, repensar todo esto desde la base del realismo, del contexto país y demás, son cosas que nos ayudan a generar y cerrando ciclos y no seguir abriendo y pegando parches a situaciones complejas que afectan indudablemente nuestra economía. Vamos a ver si hay una última pregunta. Por favor. Bueno, primero voy a pasar un avisito y después un comentario. El avisito tiene que ver con lo que estaba hablándose recién, la pregunta esta de las contribuciones de los migrantes. El año pasado, en CELADE, el Centro Latinoamericano de Población, que es de Demografía, perdón, que es la división de población de CEPAL, publicó más bien un trabajo que venía de 4 o 5 años antes de la pandemia incluso, sobre las estimaciones de las contribuciones económicas, sociales, demográficas de los migrantes, y esto eran 5 países, pero se publicó en 4. Y es una publicación que está disponible, digamos, en el repositorio de CEPAL, y que incluía a Chile, México, Perú y Costa Rica. Y lo interesante de que se hacen las contribuciones
en los tres planos, económico, laboral, demográfico, etcétera, pero también se hace un análisis de las contribuciones cualitativas, es decir, un análisis cualitativo de esas contribuciones donde se recogen muchos de los temas que se han hablado de discriminación, racismo, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Eso uno. Lo otro es, el mismo avisito es, de que a partir de eso, este año, el panorama social de América Latina, la publicación que saca todos los años CEPAL, hay un capítulo específico sobre migraciones donde trabaja precisamente ese tema de las contribuciones económicas y sociales, sobre todo las contribuciones económicas, una estimación, es decir, cuánto aportan los migrantes al Producto Interno Bruto, cuánto al crecimiento económico, cuánto a la contribución del crecimiento del empleo, etcétera, a la fuerza de trabajo, en fin, a reducir el déficit de mano de obra por el problema que decía recién el colega de Colombia sobre el envejecimiento y la reducción de las poblaciones en edad activa. En fin, todo eso. Ese es el aviso, ¿no? El otro es un comentario que me parece que es para darle vuelta, dar un giro más al tornillo este de la inclusión y del cambio del relato. Primero, entender que cohesión social siempre hay. El problema es qué cemento es el que pega a la gente. Si es un cemento que pega, es decir, de fuerza, ¿no?, de imposición, y que establece distinciones tipo discursos Bolsonaro, Trump, Milei, pero también Le Pen, Vox, PP, Kast en Chile, etcétera, ¿no? Cuando son esos discursos, la cohesión se hace con base en la distinción del otro, es decir, la xenofobia como incorporación. Al xenófobo no solo no expulsa al otro, sino que lo construye como vulnerado, lo vulnera, y como tal lo incluye, por tanto, sin derechos, etcétera, etcétera, digamos. Es la construcción de asimetrías de poder, pero institucionalizadas. La otra forma es la inclusión, donde lo que se resalta es no ese elemento, sino crear el cemento cohesionante serían discursos de inclusión, discursos más desde la parte de la hegemonía cultural, es decir, de reconocimiento, por ejemplo, del discurso de derechos, todo ese tipo de asuntos. Y eso está bien, es decir, es un elemento fundamental. Primero, reconocer al otro como igual a mí, en un plano. Pero eso no resuelve el problema que está en los otros planos de construcción de desigualdades, que tienen que ver, por ejemplo, con la precarización, o sea, esta nueva forma precarizada de constitución de la mano de obra. Es decir, yo puedo, lo que decían, y en muchos otros lugares también hay ejercicios similares, de inclusión de migrantes, de inclusión de mujeres, etcétera, pero no resuelven, que permiten resolver problemas concretos. Por ejemplo, las mujeres, los problemas en el caso de Chile, se habló de, no me acuerdo cuántos meses ya, el postnatal, digamos, perfecto, pero no resuelve los problemas de exclusión de la mujer en el mundo laboral, de la brecha salarial, etcétera. Es decir, hay otros elementos de constitución, por ejemplo, en el caso de incorporar a migrantes a que manejen el transporte. Resuelve el problema para el migrante, de incorporarse a un trabajo, a un empleo y bien, pero no resuelve el problema de la precarización de ese trabajo, de ese empleo ya precarizado. ¿Por qué? Porque no pasa por el migrante, se pasa por la relación del Estado con cómo regula la relación capital-trabajo, básicamente. Es decir, que ese es el problema de otros campos en los cuales se constituye la desigualdad y en este caso en los cuales participan los migrantes, ¿no? Y que eso es muy importante tomar en cuenta, que es importante esta política pública, pero también tiene que ir acompañada de otra política más estructural, de transformación estructural, que implique cómo establecemos formas de regularización migratoria, pero también de regulación de las condiciones de vida, no solo de los migrantes, sino también del no migrante. Es decir, el colombiano, por ejemplo, no quiere ir a esos trabajos, no porque no le gusten pura y simplemente, sino porque evidentemente están en condiciones de mucha precariedad. En Chile igual, en Chile durante los 70, a partir de los 70, los 80 y los 90, todo el desarrollo agroindustrial chileno se basó en trabajo femenino. Claro, la mujer prefería ir a trabajar ahí que quedarse en la casa explotada, violentada por el marido, etcétera. Perfecto. Y hoy día ya no quiere. ¿Por qué? Porque aparecen otros sujetos que sí están en condiciones, en situación de entrar a esos trabajos, incluso en forma más precarizada. En concreto los migrantes haitianos, por ejemplo, ¿no? Que están en otras condiciones, que hay otra condición de vulneración que se suma a la de la mujer, que es la migratoria, y accede a esos trabajos. Y la mujer dice, no, yo ya en esas condiciones ya no le entro, ya no entro a trabajar ahí, ya hasta aquí llegué, ¿no? O sea, ya, chale, basta con eso, o sea, ya me explota, ya tengo una brecha salarial con el hombre, etcétera, y además quieren que baje más, no, hasta ahí llegó. Está bien, pero ese es el punto. Entonces, es
la inclusión que no se termine siendo como una forma de sustentación de una forma de precarización. Porque esa forma de precarización no es sino otra forma de construcción de diferenciación, de distinción con otro. O sea, no digo que esté mal, digo, es un primer paso y un paso muy, muy importante, porque además tiene efectos positivos, digamos, directos, o sea, se notan, ¿no? En los datos están, pero hay que ir más allá. ¿Cómo podemos ir más allá darle, por eso decía, darle el giro, es un paso y ahora cómo damos el segundo paso, ¿no? Que es importante. Ahora, lo cierto es de que en muchos países ni siquiera hemos dado ese primer paso. Ya, vale la enseñanza, Ahí ¿no? la señora Cross mencionaba un punto súper importante, bueno, simplemente como cierre a su comentario, que es el diálogo social. El diálogo tripartito, obviamente que se hace con la promoción, con la participación del gobierno, pero también de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Y aquí, obviamente, pues destacar un rol importante en los grupos de trabajadores de personas migrantes, porque son de alguna manera los que van a defender la causa. Y bueno, obviamente el ejercicio del trabajo es un juego de intereses, ¿verdad? Donde aquí lo ideal y lo que se procura es que logremos encontrar un equilibrio que sea saludable para todos, para la economía, pero también para la salud y la seguridad de los trabajadores. Gracias. Tal vez para el colega de Chile, súper breve, es toda la razón. Las otredades, la cohesión existe, las otredades también van a seguir existiendo. La cosa es que cuando hablamos del otro, la otredad no se convierte en un enemigo absoluto, es decir, yo puedo tener en la política un adversario, normal, pues está, pero enemigo absoluto, radicalizar, deshumanizar, peyorizar, victimizar, ese es otro nivel. Y creo que nuestras sociedades se paran mucho desde ese lugar de victimización en el discurso de odio, y creo que la apología la hacen los medios, las instituciones, los funcionarios, ¿verdad? Entonces hay que trabajar en eso. Lo segundo es que la aporofobia, que es el rechazo al pobre, no necesariamente al migrante. Qué curioso, recibimos al migrante que tiene plata, que es de determinada tez, ese migrante es bueno, el otro migrante no, ese no me sirve. Entonces hay un tipo de aporofobia muy fuerte en nuestros países de América Latina. Y el tercero, en tema de desarrollo económico, totalmente, la precarización está a la orden del día, se aprovechan de los migrantes, se relativiza el pago de la hora y del día, pero ojo, ahí es donde el Estado tiene una función fundamental. Nosotros descubrimos en el estudio de desarrollo económico que ganaban más o menos 20 o 30% menos los migrantes por desempeñar el mismo trabajo. Claro, en el caso del transporte sí es excepcional porque los salarios están regulados por el sector privado y público y pagan lo mismo, o sea, no hay posibilidad de que lo violenten, digamos. Entonces, por eso digamos que apuntamos a ese sector, porque no se vulnera, pero en otros sectores sí, y le llaman los temporeros, que son aquellos que van menos de un mes para no pagarle salud y prestaciones, entonces los contratan 27 días para no pagarle, ¿no? Los contratan por horas, pero ojo porque ahí es el sector privado. Entonces, lo que toca hacer también es que el sector privado se ponga la camiseta a la 10 y se dé cuenta que es productividad al 100, que regularizar, que meterlos a la cadena puede ser muy rentable en el corto y mediano y largo plazo. Colombia sí se la jugó por la regularización. Nosotros estuvimos en Chile el año pasado y realmente la militarización de la frontera, las medidas regulatorias totalmente restrictivas, la expulsión. Hoy nos levantamos con Ecuador que quiere hacer un corredor humanitario para expulsar hoy, ¿sí? Y que Perú abre, que Colombia para volverlos de una vez para Venezuela. Hombre, no se han dado cuenta que la regularización para el trabajo puede ser un motor de desarrollo, pero toca apoyarse en lo que tú dices, en estudios. Volvemos al tema de la data, volvemos al tema de las narrativas. Entonces creo que por ahí puede ser una salida a conclusión también, como tú bien lo dices, del PAN. Bueno, muchísimas gracias. Gracias de verdad que a los panelistas, a la señora María Cecilia Cross que nos acompañó a la distancia, a Larra y a Iván, muchísimas gracias. Feliz tarde. Reiteramos el agradecimiento, Larra, Iván, María Cecilia, Catherine, por su labor de moderación. Muchas gracias por sus aportes en este interesante panel, Cadenas Globales de Cuidados y Transnacionalización. De repente daba la sensación así como de estar en un foro de Naciones Unidas, el tema de los acentos, ¿verdad? Esos matices, pero también es justamente oportunidad para caer en la cuenta de la riqueza que tenemos, porque aún con esos matices diferentes hay tantos temas en común y, por supuesto, lo más rico todavía es el poder
aprender de esas experiencias. Máxime cuando son puestas en común por personas con un nivel de pasión como el de ustedes, ¿verdad? Como que quieren decirlo todo en poco tiempo y esa pasión se percibe, esa pasión se contagia. Como un modo entonces de hacer un poco así como de balance entre sentirse en un foro de Naciones Unidas, ¿cuánto vale plantear así como un botón de muestra? Y en este caso un botón dominicano para compartir una experiencia. Antes de entrar en detalle con ese botón dominicano con el que vamos a cerrar el programa del día de hoy, quiero invitar, recuerden que estamos viviendo sirvió de sobremesa durante el almuerzo el tema. Vivimos en esa etapa en donde todos comunicamos para todos, la etapa de las redes. Entonces hay personas que se lo toman muy a pecho y dicen que lo que ocurre, si no se publica en las redes, es como si no hubiese ocurrido. No es que justamente vamos a caer en eso, sí vamos a aprovecharnos de una red. En el perfil de Instagram del Instituto Nacional de Migración, ahí se ha colgado una herramienta que se quiere que usemos. Puede ser en la bio del perfil o puede ser en las historias también. Si no encuentran el perfil, es fácil poner el nombre del instituto y si no, @INM_RD. Llegan hasta ahí. ¿Qué vamos a hacer ahí? Tenemos un instrumento de altísima utilidad. Lo que no se mide, no se conoce. Y si ni se mide ni se conoce, entonces no se puede mejorar. Queremos seguir mejorando. Han sido muy buenas, muy positivas las experiencias en los seminarios anteriores de esta serie, más en otras actividades. Sin embargo, siempre pensamos que hay oportunidad de mejora. Es una sencilla evaluación que hay ahí, que se está pidiendo que aprovechemos y completemos. Entonces, oportunamente, por favor, aprovechen visitando el perfil, despliegan la consulta, sí, la oportunidad para evaluar de manera muy breve, muy fácil, muy amigable y de ese modo entonces vamos mejorando. Ahora sí, vamos entonces con ese botón de muestra de qué puede exhibir la República Dominicana en este ámbito, incidiendo para que avancemos. Se trata de poner en común iniciativas locales y de manera más concreta el proyecto Comunidades de Cuidados. ¿Quién nos va a hablar de esa experiencia? Bueno, pues una persona que viene del ámbito de la psicología, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene maestría en neuropsicología de la Universidad de Salamanca, España. Además tiene una especialización en políticas de cuidados con enfoque de género. Lleva más de 10 años de experiencia en políticas públicas inclusivas, especialmente las dirigidas a la inclusión de mujeres y personas con discapacidad. En el 2015, desde ese tiempo se desempeña como docente universitaria en dos de las más prestigiosas universidades de nuestro país, la Pucamaima y UNIBE. Actualmente se desempeña como encargada de transversalización del enfoque de género en el Ministerio de la Mujer. Para presentarnos el proyecto Comunidades de Cuidados, recibamos a Alba Polanco. Hola, muy buenas tardes. Me ha tocado una hora un poco difícil, pero espero que podamos intercambiar y dar a conocer lo que venimos haciendo desde la Mesa Intersectorial de Cuidados en República Dominicana. Y bueno, como les contaban, es lo que vamos a hacer. La idea es hablar un poco lo que hemos avanzado y al final conectar con lo que han compartido las compañeras y el compañero antes, un poco más teórico sobre migración y cadenas globales de cuidado y quizás cómo esto puede impactar el trabajo que venimos realizando. Antes de empezar directamente, saludarles en nombre del Ministerio de la Mujer y de nuestra ministra Mayra Jiménez y agradecerles por la invitación. Creo que ya ha quedado un poco claro la situación de la feminización del trabajo de cuidados. Tenemos el módulo de la encuesta, del módulo del ENHOGAR del 2016, obvio aquí, y tenemos claro que 82% del trabajo no remunerado lo realizan las mujeres y del trabajo de cuidados tenemos 15 horas semanales, mientras que los hombres dedican 3. Entonces las mujeres en promedio en República Dominicana dedicamos más de 3 veces lo que dedican los hombres al trabajo doméstico no remunerado. Entonces, la feminización, que tiene que ver mucho con la división sexual del trabajo y las expectativas sociales que recaen sobre las mujeres, tiene un impacto negativo muy importante sobre nuestra calidad de vida, sobre el acceso al trabajo, y ya bueno, lo han contado las compañeras antes. Si ustedes ven la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo,
este del 2022, la razón principal por la cual las mujeres inactivas que no han buscado trabajo, ¿verdad?, en las semanas previas a la encuesta, 42% de estas mujeres responden que ha sido por responsabilidad familiar o quehaceres del hogar. Entonces podemos ver en la línea azul la cantidad de hombres que dan esta respuesta. De hecho, esto ha avanzado. Si ustedes ven la gráfica del 2021, era 1.tanto% de hombres. Y esto debe ser importante para quienes hacemos política pública, porque bien se ha dicho en este panel, sin datos, ¿verdad?, no podemos dar respuestas acertadas. Entonces, evidentemente, esto también trae un efecto sobre la feminización de la pobreza. Si bien República Dominicana ha avanzado a nivel macroeconómico en muchísimos indicadores en los últimos años, con excepción de la crisis del 2003 y de la pandemia, la feminización de la pobreza ha aumentado muchísimo, ¿verdad? Ha ido aumentando en el tiempo, y esa es una problemática que se vio también desde el punto de vista económico, y de donde surge la política o la idea de tener una política nacional de cuidados. Cuando vamos al trabajo doméstico remunerado, también vemos que está súper feminizado, pero que además está poco regulado, que el ingreso es bastante inferior al promedio nacional, pero que también es un empleo significativo, tanto a nivel general, que es la posición número 5, cuando separamos servicio doméstico de otros servicios, pero cuando hablamos de mujeres ocupa la posición número 3, lo cual significa que es un trabajo muy, muy importante para las mujeres. Entonces ahí viene la pandemia, todo el efecto que tiene la pandemia sobre las mujeres por de repente atacar ocupaciones que están muy feminizadas, y viene la pregunta desde el Estado sobre qué podíamos hacer, ¿verdad?, para una recuperación económica que fuese sostenible, que fuese inclusiva, y todos estos datos pues resultaron de mucha relevancia y se unieron a las demandas feministas que ya teníamos desde hace muchos años, también de las sindicalistas, y a un tema programático que es el Plan Nacional de Igualdad de Género, que ya planteaba la creación de un sistema nacional de cuidados. Entonces, ¿de dónde partimos? De la premisa que no es solamente una cuestión económica, sino que los cuidados son un derecho de todas las personas, hombres, mujeres, niños, niñas, adultos mayores, pero también igual de las personas migrantes, y que este derecho se apoya a partir de la corresponsabilidad social. Es decir, que tenemos que salir de la desfamiliarización, o de la familiarización, mejor dicho, y desfamiliarizar los cuidados para poder asumir la responsabilidad que tenemos como Estado para garantizar ese derecho. Y ahí tenemos también que asegurar que las empresas hagan su parte, tanto como empresas, pero también como mercado, es decir, no solo para generar empleos, sino para garantizar las condiciones o las políticas de tiempo, ¿verdad?, como empresas para las personas que tienen empleadas. Y, por supuesto, el tema de la comunidad y obviamente de la familia, que no se queda afuera, solo que el cambio es que ya no es solo de la familia. Si es un derecho, tenemos que hablar de que como Estado somos garantes de ese derecho. Entonces, la otra pata, ¿verdad?, de la Política Nacional de Cuidados de República Dominicana, y por lo cual se distingue de otras políticas en Latinoamérica, es por surgir como una estrategia para la reducción de la pobreza. Y ahí venimos pensando en lo que es el círculo virtuoso de los cuidados y cómo los cuidados permiten generar empleos. No solamente porque liberamos de tiempo a las mujeres, que ya se ha mencionado aquí, ¿verdad? Si tenemos servicios disponibles donde el Estado asume los cuidados de personas dependientes o de niños pequeños, las mujeres contarían con más tiempo para tomar decisiones libremente. Y estas decisiones pueden ser sobre voy a trabajar, voy a estudiar, voy al parque, salgo con mis amigas, miro al techo, pero el tema es que como ciudadanas tenemos libertad de decisión porque ya nuestro tiempo no está ocupado por unas expectativas culturales, sino por lo que podemos decidir. Y esto lo quiero dejar claro porque no significa, no significa que las mujeres, si deciden cuidar, no puedan cuidar. Significa que tengamos la libertad de tomar decisiones porque el Estado está asumiendo su parte. Entonces, detonar la economía del cuidado implica también crear empleos en cuidados. Y ahí viene la estrategia de poder capacitar, formar, certificar y profesionalizar este trabajo. Y eso permite, por supuesto, que podamos tener acceso a mejores empleos, a mejor remuneración, incluso que estas mujeres que emigran a otros países de repente tengan mejores oportunidades porque son certificadas aquí como personas cuidadoras, que es un tema muy importante que hemos trabajado en tratar de diferenciar
el tema de trabajo doméstico, que sí puede incluir trabajo de cuidados, pero que cuidar no es una tarea que es natural en las mujeres, que nos sale del corazón, que lo hacemos bien solo porque somos mujeres, sino que amerita también que nos formemos y que aprendamos. Y cuando profesionalizamos y certificamos, estamos mandando ese mensaje. Y obviamente certificamos o estamos apostando a poder capacitar a hombres y a mujeres para poder también cambiar el chip de que esto no es solo para mujeres y que no se trata de que las mujeres cuiden mejor, se trata de redistribuir los cuidados. Entonces, ¿qué hemos hecho? Aquí, gracias. La estrategia de República Dominicana empieza con el tema de gobernanza. Se creó, bueno, pero está bien, ahí funciona también. Se creó una mesa intersectorial de cuidados en la que participan 10 instituciones públicas. Ay, Dios mío. Gracias. Mis manos no me... Ahí. Ok. Bien, todos conocen las instituciones que están aquí. Algunas son de servicios, otras son de rectoría. Está el Ministerio de Trabajo que está aquí presente, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, por todo el tema que ya he hablado de la pobreza, ¿verdad? El Ministerio de la Mujer, porque eso no lo podemos hacer sin enfoque de género. O sea, no es posible que trabajemos cuidado, aún sea para la recuperación de la pobreza, y que no lo abordemos con enfoque de género, porque entonces vamos a estar repitiendo lo mismo que la cultura nos ha estado dejando. Y bueno, están también aquellas que proveen servicios, Infotep, que juega un rol importantísimo en la capacitación, el Sistema Único de Beneficiarios, que juega también un rol muy grande en todo lo que es la recolección de información para poder tomar decisiones. Entonces, esta Mesa Nacional de Cuidados funciona, aquí solamente está Estado y funciona a nivel nacional, pero esta estrategia está territorializada. Entonces, esta gobernanza se traduce en el territorio y se han priorizado a partir de los datos de SIUBEN y de georreferenciación de diferentes fuentes, 2 territorios, que son Azua y Santo Domingo Oeste, para poder empezar con el piloto que llamamos comunidades de cuidado y que su brazo operativo lo lleva Supérate, que es la principal agencia, vamos a decir, o institución de protección social en el país. Entonces, se han priorizado 4 poblaciones, que son niños y niñas en primera infancia, adultos mayores en situación de dependencia y personas con discapacidad en situación de dependencia. Y pongo el apellido de dependencia porque también el cambio de chip no es solamente sobre las mujeres, sino sobre el tema de que no todas las personas con discapacidad necesitan apoyos o necesitan cuidados y no todas las personas mayores necesitan cuidados. Entonces, es muy importante el apellido dependencia. Y obviamente también las personas trabajadoras del cuidado, que en su mayoría son mujeres, y estamos pues trabajando independientemente de que este trabajo sea remunerado o no lo sea. Entonces, como les decía, esta gobernanza se ha traducido también a nivel local y hay unas mesas locales de cuidado, tanto, ¿dónde es que se señala? Para allá. ¿Dónde es que está la Magel? Ok, hay unas mesas locales de cuidado en Azua y en Santo Domingo Oeste. A diferencia de la mesa nacional, que solamente este estado hasta el momento, en las mesas locales tenemos a gobiernos locales, ¿verdad? Está ayuntamiento, gobernación y tal. Bueno, gobernación es central, pero hay gobierno local, está sociedad civil, que representan a las 4 poblaciones priorizadas. Hay mujeres sindicalistas, hay asociaciones de adultos mayores, asociaciones de personas con discapacidad, y está también el gobierno central representado con el trabajo en el territorio. Cada una de estas mesas locales desarrolló un plan local de cuidados que se basa en su situación específica en el territorio, en levantar sus propias necesidades y usar sus recursos. Por ejemplo, de repente ahora se va a construir un centro porque una persona o se gestionó la donación de un terreno a través de la mesa local de cuidados de Azua. Y el comité tiene, o la mesa tiene un comité de veeduría que da seguimiento a este plan. Entonces, el componente de gobernanza, digamos que lleva toda esta parte de liderazgo, de seguimiento y de las grandes decisiones. Pero hay otros componentes que tienen comunidades de cuidado, que son estos que ven aquí, y ya mencioné un poquito el tema del plan, pero voy a hablarles de qué se ha avanzado en cada uno de los demás componentes. En cuanto a formación, que les dije que lo lleva Infotep, bueno, con el apoyo de OIT se han revisado los programas existentes que ya habían en el país para formación de personas cuidadoras en términos de primera infancia y de adultos mayores, y recientemente pues se lanzaron las guías para la atención y el apoyo a personas con discapacidad.
Esto se hace, como les dije, con apoyo de la cooperación internacional, con fondos ODS donde participa OIT y este ACAPIT en específico lo lleva OIT, pero además ya se han certificado más de 70 personas como facilitadores y más de 700 personas han sido egresadas como personas cuidadoras y que están ya certificadas. La red de personas cuidadoras funcionaría como una forma de poder conseguir los servicios, ya sea que el Estado pueda subsidiarlos a través de una cooperativa o que las personas que tienen acceso a comprar los servicios lo puedan hacer a través de esta cooperativa. Entonces la idea es que podamos tener que estas personas certificadas puedan aliarse en redes para poder ofrecer los servicios, en especial los servicios domiciliarios que no tenemos en el país. Es decir, no tenemos, por lo menos desde el Estado hasta el momento, servicios específicos de cuidado que sean domiciliarios. Por ejemplo, CONAPE, que es el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, tiene el programa Familias de Cariño, que tiene una ayuda económica para personas que están en su casa cuidando. Sin embargo, no hay relación laboral y no está el reconocimiento, ¿verdad?, como de los cuidados, como nos gustaría tener, por ejemplo, desde el sector público y que podamos como reconocer a las personas como cuidadoras. Luego tenemos el tema de producción y gestión de la información, que como les dije ha sido súper importante para la toma de decisiones, tanto para decidir sobre dónde empezar el piloto, pero también para formular cuáles son los resultados que esperamos, los indicadores que vamos a levantar. Y ahí dentro también hay un rol importante en la medición del uso del tiempo, que lo lleva la Oficina Nacional de Estadística, y en lo que apoya también el Ministerio de la Mujer y el MEPID, y que se espera realizar el año que viene para que podamos mejorar lo que el módulo del uso del tiempo levantó en el 2016. En cuanto a transformación cultural, que es un eje importantísimo para el Ministerio de la Mujer, dígame si voy muy rápido porque yo me acelero. Bien, vamos bien. ¿Se está entendiendo? Ok, porque yo voy por ahí como un tren. Entonces, en transformación cultural, hemos tenido varios avances también. El Ministerio de la Mujer lanzó un kit que no sé si lo conocen, pero son juegos, rompecabezas, lo que llamamos mariquitas, que jugábamos cuando pequeñas, un cuento, que incluye varios temas, incluyendo violencia, pero también tenemos el libro de colorear, por ejemplo, de que los oficios son responsabilidad de todas las personas y que se han distribuido en diferentes provincias y tenemos más de 1000 ejemplares distribuidos. Me gustaría que ustedes vieran a mi sobrinita jugando con eso y como hablando, ya tiene 7 años, de cómo tenemos derechos o de cómo debería ser igual para los niños que para las niñas. Así que la transformación cultural empieza ahí. Lo que queremos es poder posicionar este material y seguir lanzando otros materiales para poder trabajar a través de educación con el cambio cultural, porque esa división sexual del trabajo, esa expectativa que se tiene de las mujeres para que realicen los cuidados, se construye desde la primera infancia. Otro tema de transformación cultural ha sido el curso, un MOOC, un curso autoguiado, virtual, de corresponsabilidad de los cuidados, en el que ya tenemos más de 3000 personas inscritas y con el cual empezamos con un grupo priorizado de 45 instituciones públicas. Entonces estamos dando este curso a funcionarios para cambiar el chip, ¿verdad? Y eso surgió sobre todo por las discusiones de que los hombres no toman la licencia, los pocos días que hay, que hemos logrado en el país, que no la toman para cuidar. Entonces decíamos como, ¿qué podemos hacer con esto? Y empezamos con 45 instituciones públicas que ahora están haciendo este curso, no solo por voluntad, sino porque logramos incluir indicadores de género en la evaluación del desempeño institucional. Entonces, en el trabajo de transversalización de género que realiza el Ministerio de la Mujer, incluimos este curso que tiene que ver con cuidados o que sea obligatorio para 45 instituciones públicas. Bueno, obligatorio si usted quiere su bono que da el MAP, o sea, si usted quiere estar en verde, tiene que hacer el curso. Y así vamos como entrando, ¿verdad? El cambio de chip entre los funcionarios, que es un buen punto por el cual empezar, porque nosotros que estamos aquí, que estamos en el sector público, no solo tenemos un impacto sobre nuestra familia o sobre el entorno en el que trabajamos, sino que desarrollamos políticas, ¿verdad?, que transforman la sociedad. Y es importantísimo que tengamos claro todo este tema del enfoque de género en los cuidados. Para que ustedes que trabajan, por ejemplo, en el tema migración, también cuando elaboren sus políticas empiecen a ver cómo yo entro cuidados en el tema migración,
tengan claro de que necesitamos desfamiliarizar, de que el Estado tiene que asumir su rol porque es un derecho y que no es solamente una responsabilidad de las mujeres. Y por último, en transformación cultural, se está trabajando para el año que viene lanzar una campaña que también forma parte del plan con Fondo DS, con una campaña de concientización que sería ya para todo el país y no solamente en el sector público, igual para transformar esos imaginarios sociales. Y por último, pero no menos importante, el tema de la normativa. Si bien es cierto que la cultura tiene un impacto muy grande en las políticas públicas y en los servicios, la normativa abre las puertas, ¿verdad? Y nos da como, no son suficientes, pero son necesarias. Entonces la normativa se trabaja a varios niveles, empezando por todo el tema de que las leyes tengan enfoque de género, pero también enfoque de cuidado como derecho, de poder materializar los convenios de la OIT que ya hemos ratificado o poder hacer efectivo el tema de ratificar los que nos faltan. Pero más allá de este nivel que es más estratégico, también están las normativas de los nuevos servicios. Como estamos creando servicios que no existen y estamos logrando que se configuren como bajo una misma sombrilla los servicios de INAEP y los de CONAPE, eso también necesita nuevas normativas y regularizaciones, ¿verdad? ¿Dónde dice quién vigila o quién supervisa a un cuidador que vaya a tu casa a ayudarte con un adulto mayor o con una persona con discapacidad? Y para eso entonces estamos pues trabajando esa parte. Este año se va a trabajar o se va a empezar el trabajo que continuará el año que viene de consultas sobre el cuidado como derecho, que nos va a permitir poder también levantar las necesidades, además de educar sobre el tema, en las instituciones que están vinculadas al Sistema Nacional de Cuidados. La idea es que con estas consultas podamos elaborar un anteproyecto de ley basándonos en la Ley Modelo Iberoamericana de Cuidados que nos sirva para regularizar el Sistema Nacional de Cuidados en el país. Todo esto, o esta parte, está en pañales, o sea, está en el tema de consultas. Todavía no estamos hablando de una ley para el año que viene, pero definitivamente para poder colocar todo en una misma sombrilla necesitamos primero ver dónde están las diferentes leyes. Si ustedes ven en la ley de personas envejecientes o de discapacidad, el tema de cuidado se atribuye a la familia. Entonces no podemos trabajar por un tema, esto es una corresponsabilidad social y es un derecho cuando tenemos leyes que no van por ahí. Entonces hay todo un trabajo que hacer en normativa. Creo que no sé cómo voy del tiempo, pero colocando un poquito lo que habían dicho antes sobre migración y cuidados, creo que la feminización de la migración queda muy clara. Yo quiero profundizar en un tema que tiene que ver con los estereotipos en la migración y cómo el enfoque de género o los estereotipos de género afectan ese tema. Cuando las mujeres se van al exterior, lo que la comunidad piensa de estas personas o lo que le comunican a los hijos es muy diferente a cuando los hombres se van al exterior a trabajar. El tema de que si la mamá abandona a los hijos, hasta el mismo término de cómo se hacen las investigaciones sobre los niños dejados atrás y el enfoque negativo que tenemos a las consecuencias que hay, es muy importante como para desarrollar las políticas públicas. Entonces, hay varios estudios que hablan de cómo se forman vínculos y se reconfiguran los cuidados en las familias donde alguien migra, por ejemplo, para buscar trabajo. Sin embargo, aunque hay dificultades y hay retos, ¿verdad? Si hay estereotipos que se basan, por ejemplo, en la idea de que la maternidad tiene que ser devota y tengo que quedarme con mis hijos y cómo va a ser que esta mujer se va a abandonar a sus hijos y se va a ir a trabajar, entonces no estamos viéndolo con lentes objetivos, ¿verdad? Entonces no quiere decir que no hayan retos en estas familias, y ya lo vimos con el documental de Tatiana antes, ¿verdad? Pero también, si ustedes recuerdan el documental, pueden ver la relación con la tía, cómo se fortalece, cómo los vínculos se reconfiguran. Entonces, las políticas de cuidado tienen que considerar esa reconfiguración y ser flexibles a los cambios que hay en las relaciones familiares, porque hogar no es sinónimo de familia. Familia, ¿qué define a una familia? Los vínculos de cuidado. Mi tía, mi segunda mamá, no tiene nada de sangre conmigo, pero ella me crió junto con mi mamá. Mi mamá no emigró, pero yo tengo 2 madres. Si yo fuese pequeñita o estoy en la escuela, si alguien me dice, tiene que venir tu mamá. ¿Qué pasa?
¿verdad? ¿Qué pasa cuando no le doy la nota o la información a esta persona porque no es tu mamá? Si los vínculos de esta persona y los cuidados y tal, la responsabilidad forman la familia. Entonces, esto tiene muchas consecuencias y no solamente porque alguien te diga dónde está tu mamá y tal, sino también por el tema de que tanto, por ejemplo, un servicio puede ser flexible para involucrar a una persona que vive en España o que vive en Estados Unidos y que quiere ser parte del día a día, que quiere saber de la escuela o del centro de salud o de dónde está el adulto mayor, y que tanto el servicio se flexibiliza, por ejemplo, para tener reuniones virtuales, por poner un ejemplo así como que muy básico. Pero también está el tema de la violencia en los cuidados, y que esa violencia va a ocurrir o puede ocurrir tanto aquí en República Dominicana con las migraciones internas, pero también con estas mujeres que van a cuidar otros espacios, a otros países. Y ahí está, o sea, la discriminación por tema de origen o por tema de estatus, la poca protección que puede existir por mi estatus migratorio, y la importancia de que podamos en las políticas de cuidado considerar que es justamente en los espacios privados y en la familia y en esta relación de cuidado, sobre todo cuando hay personas dependientes, donde se pueden ver o se puede multiplicar la violencia. Entonces, importantísimo que, sobre todo para nosotros como Ministerio de la Mujer, tenerlo en cuenta. Y por último, quizás la importancia de, que ya lo mencioné antes, de considerar que la formación y la certificación en cuidados como una forma de mejorar las oportunidades de empleo también se traduce o se puede traducir en mejores oportunidades de empleo para las mujeres que buscan empleos fuera del país. Y por supuesto, lo primero que hace es abrirle las puertas en este país, porque ya vieron que de las razones principales es no encontré, ¿verdad?, dónde generar ingresos. Yo me voy a saltar un poquito la teoría porque ya se habló mucho de ella, pero creo que las diapositivas las van a compartir. Pero sobre todo quiero recuperar este texto de Yelin que habla de que la familia no puede ser vista como una institución aislada, sino como parte de un entramado de instituciones y prácticas sociales donde el Estado y la legislación, las creencias y las prácticas religiosas y los comportamientos económicos actúan simultáneamente para configurarla. Entonces, asimismo, las políticas tienen que adaptarse a las transformaciones en la familia. Y cuando hay familias transnacionales, hay definitivamente transformación. Entonces, ya voy a cerrar de nuevo. Okay. Solamente repasando, quizá contarles que en comunidades de cuidado, el tema migración, como ven, no es un componente, no ha sido abordado de manera directa. De repente hemos tenido discusiones en algunos espacios del tema, pero creemos que esa es una oportunidad para empezar a hablar de migración, porque tenemos 2 años construyendo, tenemos avance, pero ahora es que nos falta trabajo. Entonces es un buen momento para que podamos trabajar en conjunto y poder entrar todo ese tema de las cadenas globales de cuidado a la Política Nacional de Cuidados y consecuentemente al Sistema Nacional de Cuidados. Hay cosas que ya existen que pueden cooperar con esto, como la provisión de servicios a la diáspora que tiene el Ministerio de la Mujer para casos de violencia, donde se brinda atención legal y psicológica, todo el tema de los convenios de la OIT y de la ratificación del 189, que necesitamos operativizar, ¿verdad? Y volver parte del día a día y real. El tema de que ya, por ejemplo, INAIPI, cuando ustedes buscan las estadísticas, hay datos específicos de dónde provienen estos niños y niñas, ¿verdad? Que si es de Haití o de España, o de Estados Unidos y Argentina, son los 5 como que tienen la mayoría y que están en los reportes trimestrales, mensuales que hace el INAIPI. Y el tema del debate del cuidado como derecho, eso ya existe, ya hemos empezado y es sumamente importante porque desde que decimos derecho estamos hablando de todas las personas. ¿Y qué sigue o qué deberíamos hacer? Bueno, aprovechar esta oportunidad para empezar a trabajar en conjunto. O sea, yo entiendo que de aquí en adelante Migración va a estar trabajando de cerca con todo el tema de cuidados, sobre todo el Instituto Nacional de Migración, que tiene un rol muy relevante en levantar información, investigación de calidad y, sería de mucha relevancia poder incorporar el enfoque de género y los cuidados, como ya se ha empezado haciendo con este espacio, incorporar cuidados como transversal en otras políticas, ya lo decía la colega de la OIT, hay un montón de políticas
que atraviesan los cuidados. Y esa es la frase con la que quiero terminar, de hecho. Los cuidados son transversales porque es el sostenimiento de la vida. Entonces atraviesan a todas las personas y a todas las políticas, y creo que no hay ni un ministerio ni una institución pública aquí que pueda prescindir de hablar de cuidados o trabajar de cuidados. Y bueno, nos toca también a los que estamos en la mesa incorporar el tema de migración y cadenas globales de cuidado de manera práctica a la política y al sistema. Y bueno, tener más investigaciones y debates independientes sobre el tema, que tengan enfoque de género, y que empiecen también como a rescatar la mirada desde, bueno, de nuevo, desde el enfoque de género a las cadenas globales de cuidado, para que no sigamos como promoviendo el enfoque negativo que existe en algunos espacios sobre las mujeres que migran y lo que pasa con esas familias. Entonces, la frase, bueno, ya la dije, pero está ahí al final. El Sistema Nacional de Cuidados se vincula al sostenimiento de la vida, por lo que es transversal a todas las personas y todas las políticas, incluyendo las migratorias. Entonces, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, a la orden. ¿Alguna pregunta en sala para Alba? Yo tengo una felicitación, me encanta que puedas mostrar la parte local después de todo este escenario que teníamos a nivel más macro. Muchas gracias, Alba. Pues agradecemos a Alba, que expresa la pasión no solo hablando, sino habremos caído en la cuenta que se expresa con todo el cuerpo, sí. Usa mucho las manos, así, ese es un modo como de conectar realmente. Esa energía se percibe, Alba. Y por supuesto, si se percibe, entonces logras algo determinante para mover, que es primero como tocar. Y cuando tocas con esa fuerza, ya, lo demás es poner a la gente en movimiento, y eso tiene un poder extraordinario. Qué bueno que así se pueda completar esta segunda jornada de este seminario internacional, que si ayer decíamos que comenzaba como exitoso, bueno, pues hoy hay que reafirmarlo, porque ahí tenemos la evidencia, poder hacer este recorrido, escuchar estas experiencias que eran particulares, pero que ya ahora son en común, ¿verdad? Y es tan corta la vida que lo mejor es aprender de lo que otros han vivido. Es la manera como más sabia de que podamos ampliar nuestros enfoques para poder incidir de la manera más acertada posible. Mañana nos espera una jornada de lo más interesante. En la mañana vamos a iniciar con un panel. Versará sobre dinámicas socioculturales y económicas de la diáspora en contextos transnacionales. Es decir, que tenemos un tema de lujo en ese panel. Y hace un rato se hablaba de la data, lo importante que es. Bueno, pues mañana se incluye data, porque se va a poner en común acá los resultados de un estudio. Y es un estudio que tiene que ver con teorías de las migraciones en América Latina. Solo ese poquito de avance para lo que va a ocurrir mañana, porque de ese modo quedamos como enganchados entonces para estar aquí bien temprano, desde las 8:30, si llegamos puntuales, significa que usaremos el tiempo entonces eficientemente, y por supuesto será viernes, y será un viernes, sí, así como lo escuchan, será viernes. Lo que pasa es que esta semana fue recortada, por eso da la sensación de que se ha ido así, como tipo bólido, pero será entonces un modo de coronar exitosamente una semana, aunque sea cortita, será más eficiente entonces, y nos empoderará mejor para que podamos lograr lo que queremos en este ámbito vinculado con las migraciones. Así es que bueno, el agradecimiento colectivo entonces por haber participado, gracias a quienes virtualmente también se han conectado con nosotros. Hay un café que han colocado allí detrás, se han propuesto como engordarnos un poco antes de que llegue Navidad. Que regresen bien y que mañana estén de vuelta en mejor ánimo todavía, ¿eh? Vayan bien, buenas tardes.